Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Giselle de la Coste y el día de hoy tengo un invitado muy especial, Liuber. Él es un loan officer, él hoy estará conmigo acá en este espacio compartiendo muchas preguntas importantes que ustedes siempre nos hacen a nosotros al momento de comprar casa. Hola Liuber, me gustaría que te presentaras a mi audiencia y me contaras un poquito de ti. Claro que sí, mi nombre es Liuber Durán y soy especialista en préstamos residenciales y de inversión. Trabajo con el broker Sociable Mortgage que se encuentra radicado en Dallas y básicamente me especializo en ayudar a clientes, sobre todo que sean primeros compradores de la comunidad latina, a obtener el financiamiento para la compra de su primera casa. Wow, qué interesante y tan importante ese punto, ¿verdad? Porque nos gusta ayudar a familias que sueñan con tener ese hogar, ¿verdad? Correcto, y en estos tiempos de hoy donde tantas familias tienen tanta incertidumbre a la hora de comprar su primera propiedad, es importante sobre todo que estén bien asesorados con un realtor de confianza y con un prestamista que les ayude a guiarlos en ese proceso para poder obtener el financiamiento. Sí, porque hay muchas personas que no creen que pueden calificar para comprar su hogar. Entonces, para eso estamos nosotros, para guiarlos en el proceso. Y vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Qué tan importante es el puntaje de crédito al momento de que un cliente quiera comprar casa? Mira, el puntaje de crédito es precisamente una de las preguntas que más me hacen cuando llegan los clientes. Te diría que es súper importante para determinados aspectos del proceso de financiamiento y al mismo tiempo podríamos decir también que es irrelevante o que le damos demasiada importancia en este proceso y que es un número que básicamente está determinando cuál es tu tasa de interés, cuáles son las posibilidades a qué tipo de programas puedes aplicar, pero al mismo tiempo no es un número rígido, es un número que puede trabajarse en conjunto con el prestamista para poderlo subir y por supuesto darle mejores opciones al cliente. La puntuación de crédito la pueden revisar en aplicaciones como Credit Karma, en sitios web como Annual Credit Report. Además, también pueden ir a sus aplicaciones de los bancos y verificar cuál es la puntuación que existe. Ojo, es súper importante tener en cuenta, el puntaje de crédito conocido como FICO que usan los bancos es ligeramente diferente al que nos dan las aplicaciones y por tanto no debes tomar una decisión basada en lo que ves en las aplicaciones porque son sencillamente una referencia. Sí, de hecho he tenido clientes que me han dicho, Giselle, pero yo tengo mi crédito en 700 y yo les digo, bueno, es que es diferente. Claro, la puntuación de 700 es la que te está reflejando la aplicación. Correcto. Pero repito, cuando el banco revise tu puntuación de crédito, tu historial crediticio, va a haber otro número que no es necesariamente el mismo y que sencillamente va a reflejar para el banco cuál es tu capacidad de repagar el préstamo, cuán responsable eres pagando en todo tu historial de crédito en tu vida y al mismo tiempo, por supuesto, te permitirá evaluar las opciones a las que tienes acceso. Y Liuber, cuéntame, ¿qué tan importante es hablar con un loan officer al momento de comprar una propiedad? Yo siempre digo que si empiezas el proceso a comprar una casa sin trabajar con un loan officer, inicialmente con alguien que es básicamente un asesor financiero, es como salir a buscar el tesoro sin el mapa. Exacto. El loan officer te va a permitir a ti guiarte durante ese proceso, entender qué necesitas trabajar, cómo ha sido tu capacidad de ingresos durante los últimos 2 años y en qué condiciones tú estás en este momento para poder acceder a la compra de una casa. No es solamente saber el qué, es también saber el cómo, para cuánto calificas, porque definitivamente cuando comienzas a trabajar con un loan officer, en esta fase inicial del proceso de compra, va a determinar cuál es tu capacidad máxima de compra. Así vas a poder optimizar mejor tus tiempos a la hora de buscar la propiedad que se ajuste precisamente a lo que tú tienes capacidad para comprar. Cuéntale a mis seguidores qué tan importante y qué papel juega tener una preaprobación en la mano al momento de salir a buscar casa. Bueno, has tocado un punto muy importante. La preaprobación es el punto de partida. No tiene ningún sentido salir a mostrar casas en tu caso o al cliente a salir a buscar casas y ver casas en el mercado si no sabe cuál es su capacidad de compra. La preaprobación es el proceso en el que el loan officer va a evaluar cómo ha sido tu historial de empleo en los últimos 2 años, qué tipo de empleo tienes, cuál es tu historial crediticio y por supuesto va a permitirle a él evaluar y por supuesto también ayudarte a entender cuáles son los programas a los que puedes aplicar. Entender cuál es tu capacidad de ahorro, entender también de qué manera se puede obtener un financiamiento que sea en las mejores condiciones, en los mejores términos para ti. Y Liuber, cuéntale a mi audiencia qué documentos son esos los que necesita un cliente al momento de querer comprar una casa.
Mira, cuando vas a comprar una casa, el loan officer va a analizar información que está relacionada con tu perfil financiero y con tu historial financiero también. El loan officer va a necesitar los documentos con los que va a verificar cómo son tus ingresos en los últimos 2 años y en la actualidad. Va a analizar también documentos de identificación que incluyen también los documentos que validan tu estatus migratorio. A su vez, revisará el historial de crédito, que no solamente le va a dar la puntuación de crédito, sino también le permitirá evaluar cómo han sido o cómo son actualmente también tus deudas y cómo impactan esas deudas tu capacidad de compra. Una vez que este loan officer hace el análisis de todo tu perfil financiero, va a poder determinar precisamente cuál es tu capacidad de compra y va a generar un documento súper importante del que todo el mundo habla, que es la conocida carta de preaprobación. Con esta carta de preaprobación, el Realtor entonces tiene la capacidad de mostrarte casas hasta ese número para el que estás precalificado. O sea que la preaprobación es un punto indispensable y clave al momento de querer comprar casa. No solamente te va a permitir a ti entender cuál es tu capacidad máxima de compra, sino que una vez que encuentras la casa de tus sueños y pones una oferta, es generalmente uno de los requisitos fundamentales que te pide el Realtor que está listando la casa, porque necesita validar que esta persona está calificado para poder adquirir un financiamiento en esa propiedad que está vendiendo. Correcto, porque he tenido clientes que han querido ir a ver casas de $350,000 y no califican. Entonces de nada vale que esta persona pues se enamore de la propiedad y no la pueda pagar. Correcto, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve empezar todo un proceso de oferta, de invertir dinero en financiar esa propiedad y que al final no tengas la capacidad de comprarla? No tiene ningún sentido. Sí, porque puedes querer comprarla, pero al final no te van a aprobar, ¿verdad? Por eso es que el Realtor generalmente va a enviar a la persona, al comprador, hasta el loan officer que va a evaluar la capacidad que tiene de comprar y evidentemente va a poner un límite, y ese límite es el que va a determinar qué tipo de casas son las que les pueden mostrar. Hay que ser realista, hay que entender que en el mercado hay casas de todo tipo, casas de las que nos podríamos incluso enamorar, pero ¿qué sentido tiene invertir nuestro tiempo y el tiempo del Realtor en ofertar, en mostrar propiedades a las que el usuario en ese momento quizás financieramente no está en capacidad de comprar? Claro, y siempre les digo a mis clientes que la primera casa no es la casa de los sueños, o sea, todos quisiéramos poder comprar en nuestra primera casa y que sea la casa de nuestro sueño, ¿verdad? Pero a veces eso no funciona así. A mí me gusta usar mucho una frase con los clientes en la que siempre les digo, sobre todo cuando son primeros compradores: la primera casa no es la casa de tu sueño, pero es el escalón a la que va a ser la casa de tus sueños. Si piensas en invertir en real estate, no pienses que porque estás comprando una casa como una vivienda en la que vas a residir va a ser un préstamo en el que vas a estar 30 años. Es básicamente la primera casa que te va a permitir salirte del ciclo de la renta, primero, y segundo, una vez que pase el tiempo, unos pocos años, tampoco es que estamos hablando de muchos años, vas a poder refinanciar esa propiedad, vas a poder bajar el costo mensual que representa esa deuda, pero además, lo más importante, vas a poder usar la plusvalía que te genera esa casa en poder comprar una próxima propiedad y que entonces esta deuda deje de ser una deuda tuya y pase a ser una deuda que va a pagar la persona a la que le vas a estar rentando, y por supuesto vas a tener un equity, una plusvalía que va a seguir creciendo con el tiempo sin que tú tengas que estar sacando dinero de tu bolsillo todos los meses. A ver, Liuber, y para ir culminando con esta entrevista el día de hoy, me gustaría que compartieras un caso de éxito que hayas tenido con un cliente, ese cliente que estuvo pensando que no podía lograrlo, que no podía calificar. Yo te diría que la mayoría de mis clientes creían que no podían calificar. Por esa es la razón que lo invité. Yo siempre que termino un préstamo me siento súper feliz, porque entiendo que por detrás de esa transacción hay una familia que está logrando un sueño. Son muchas las familias que logran un sueño pensando que era imposible. Es súper difícil escoger uno entre tantos casos, pero sí me gustaría mencionar uno que me tocó muy de cerca las fibras humanas, y es una familia que lleva varios años viviendo en el país. Habían tratado de comprar una casa varias veces, no habían podido alcanzar ese sueño. Cuando llegaron a mí, su puntuación de crédito era muy baja.
tenían una situación financiera en su pasado durante la época de la pandemia, trastocó los planes y básicamente toda su estabilidad financiera en ese momento. Agregado a eso, estaban tratando de mudarse hacia Houston, hacia la ciudad de Houston, para acercarse a su familia y no tenían un empleo acá en la ciudad. Si a eso le sumas que su estatus migratorio obligó a que en el momento en que estaban comprando tuvieran que renovar su permiso de trabajo y por esas mismas circunstancias se quedaran con poco dinero ahorrado, todas las variables apuntaban a que no iban a poder comprar. Sin embargo, lo más importante en estos casos, el trabajo en conjunto entre el realtor, ellos que pusieron todo su esfuerzo, y por la parte nuestra con el financiamiento, logramos que, aunque pareciera imposible, aunque hubiera que hacer cosas que nunca he tenido que hacer en un préstamo, como llamar a terceras personas que en ese momento no podían como colaborar. Como abogados, por ejemplo. Abogados. Pues nada, puedo decir hoy con tremenda alegría que lo logramos, que esa familia ya en el día de hoy está en la ciudad de Houston y que definitivamente cuando terminamos no solamente estuvieron súper felices de haber podido comprar su primera casa, sino que ya cerrando ellos mismos me comentaban, ya estamos listos para comprar la segunda. Entendieron que el proceso no es difícil, lo difícil es tratar de hacerlo basado en la ignorancia. Correcto. Es súper importante que no solamente compres una casa. Para mí, como loan officer y también como persona que trato de asesorar a los clientes, para mí es súper, pero súper importante que la persona salga no solamente con una casa, con una propiedad, sino también con el conocimiento que implica tener que comprar esa propiedad. Porque los pone un paso más adelante de empezar a construir plusvalía y empezar a construir riqueza basado precisamente en ese patrimonio que están alcanzando, que no es solamente la propiedad, sino también el conocimiento. Claro que sí, y por eso es tan importante tener personas que te guíen para dar ese gran paso, porque hay personas que compran propiedades que al final no pueden pagar, y es por falta de conocimiento. Simplemente acércate a la persona correcta, la persona en la que puedas confiar, una persona en la que sientas que no solamente se está enfocando en que compres la propiedad, sino que también se enfoca en que tú aprendas y que eso te prepare para el futuro. Entonces, ya que tenemos todos estos requisitos en una carpeta, como quien dice, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente te encargas tú. Mostrar la casa, ¿verdad? Entender que la casa que van a buscar esté acorde con la precalificación que se hizo. Muchísimas gracias, Luber, por tu tiempo, por haber compartido conmigo este espacio tan importante para toda mi audiencia que siempre está haciendo preguntas porque creen que no tienen la capacidad de poder comprar casa, y qué bueno que me pudiste ayudar con eso. Claro que sí, mira, hay muchos mitos que se basan sobre todo en la ignorancia de las personas, en la ignorancia de los contenidos que incluso muchas veces vemos en las redes sociales, y es que automáticamente desestimamos nuestra capacidad de compra. En ningún momento tomes una evaluación por ti mismo. Siempre acércate a un realtor que sea experto en el mercado, acércate a personas que te puedan asesorar desde el punto de vista financiero y no te descartes tú mismo. Trata de acercarte precisamente a estas personas para que evalúen cuáles son tus posibilidades. Para mí nunca hay un no. Siempre hay una oportunidad, quizás no es el día de hoy, puede ser el día de mañana, pero nunca hay un no. Y ese plan de acción te lo tiene que poner alguien que esté en el mercado, que entienda cómo funciona, pero sobre todo que entienda cuáles son tus números y por supuesto cómo llegar a acomodarlos, hacerlos reales para que puedas comprar. Muchísimas gracias, Luber. Bueno, quiero invitarlos a todos a que por favor le den a la campanita y suscríbanse a mi canal de YouTube para que me ayuden a tener más alcance a mi audiencia, porque mi propósito acá es ayudarlos a ustedes a encontrar ese hogar ideal. No dudes en contactarme si deseas más información. Mi número de teléfono es 229-621-1153. En el caso mío, mi número de teléfono es 832-869-5327. Pueden buscarme en las redes sociales como The Trusty Lender. Aparezco con ese mismo seudónimo en todas las redes. Estoy para lo que necesites. Muchísimas gracias.